¿Qué tal? ¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en esas fuerzas, digamos, ocultas que le dan forma a nuestro mundo? O sea, las que deciden dónde se fabrican las cosas, cómo nos llegan y por qué ciertas ciudades simplemente despegan mientras otras se quedan atrás. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar esa arquitectura invisible. Miren esta imagen. A simple vista podría parecer un mapa de rutas cualquiera, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es mucho más profundo. Es literalmente el motor de la economía global en plena acción. Una telaraña súper compleja de conexiones, como las venas y arterias por donde fluye todo, bienes, capital, información, conectando cada rincón del planeta. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué es lo que de verdad hace que todo este sistema funcione? Porque vamos, no es magia. Es un sistema increíblemente fascinante que se basa en dos cosas: los lugares y las conexiones que hay entre ellos. Perfecto. Entonces, para entender cómo funciona este sistema tan pero tan complejo, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Empezamos con el motor oculto del mundo, luego vemos qué es una región económica, la receta para el éxito, las arterias del comercio y finalmente, cómo se une todo. Arranquemos con una idea central. Pensemos en la economía global como si tuviera dos partes fundamentales. Por un lado, tenemos los nodos, que son básicamente los lugares donde se crea valor. Y por otro, las redes, que son todas esas conexiones que unen a los nodos entre sí. Entender bien estos dos componentes, los nodos y las redes, es la clave para pillar cómo funciona de verdad la globalización. Porque, ojo, no estamos hablando solo de países, estamos hablando de regiones muy específicas y de toda la infraestructura, tanto física como digital, que las mantiene conectadas. Bien, avancemos un poco para ver cómo se arma todo esto. Hablemos del primer concepto clave. ¿Qué es exactamente un nodo económico? ¿Qué es una región en este contexto? Y la respuesta, créanme, es mucho más interesante de lo que parece a simple vista. A ver, un lugar no es solamente un punto en un mapa, ¿no? No es solo una localización geométrica con coordenadas y ya. Su verdadera importancia económica viene de que es un lugar cualitativo, o sea, un sitio con un conjunto único de características sociales, culturales, naturales, que lo hacen totalmente diferente a cualquier otro. Y aquí viene lo más importante. En el mundo globalizado de hoy, las fronteras de una región económica ya no son para nada rígidas. Pensemos en ellas como algo poroso, abierto, fluido. Su identidad se define mucho menos por sus límites físicos y mucho más por la calidad y la cantidad de conexiones que tiene con el resto del mundo. Ok, entonces, si las regiones son nodos, ¿qué hace que algunos se conviertan en potencias económicas? Porque algunos son súper exitosos y dinámicos. Bueno, vamos a echar un vistazo a la receta de ese éxito. Un ejemplo perfecto es Silicon Valley. Pensemos en él. No es solo un pedazo de tierra en California, ¿no? Es un ecosistema completo, un nodo global de innovación. La pregunta es, ¿cuál es su ingrediente secreto? Pues miren, el verdadero secreto de lugares como Silicon Valley no está en sus fábricas o en sus recursos naturales. Para nada. Está en lo que se conoce como activos relacionales, que son intangibles. Estamos hablando de ese conocimiento que solo se pasa de persona a persona, de la confianza, de la reciprocidad, de tener convenciones y normas compartidas. Todo esto crea un ambiente de aprendizaje y colaboración que es casi imposible de copiar en otro lado. Ahora, cambiemos de tercio y pasemos al segundo componente, las redes. Pensemos en ellas como las arterias del sistema. Toda esa infraestructura de transporte, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras, que conecta a los nodos y básicamente permite que el comercio mundial no se detenga. Les voy a dar un número así, a secas, 80%. ¿Qué se imaginan que representa esa cifra en el comercio mundial? La respuesta es, de verdad, sorprendente y clave para entender todo. Pues sí, más del 80% de todo el volumen del comercio mundial se transporta por mar. Es una locura. Y la razón de este dominio es simple. No hay nada que se le compare para mover cantidades gigantescas de mercancías a través de distancias enormes por un costo bajísimo. Es, sin duda, la columna vertebral de la economía global. Hay un concepto que es fundamental para entender esto.
El geógrafo Manuel Castellos lo llamó los espacios de los flujos. ¿Y a qué se refiere? Pues a la forma en que la economía global se organiza en la práctica, a través de estos flujos constantes de capital, de mercancías, de información. Es la manera en que actividades económicas que están separadas por miles de kilómetros pueden funcionar como si fueran parte de un mismo sistema. Y es que estas redes son increíblemente poderosas, porque son las que permiten a las empresas sacarle provecho a las diferencias que hay entre los lugares. Los avances en transporte y en comunicación hacen posible explotar las variaciones en salarios, en regulaciones, en recursos, y así es como se van tejiendo esas cadenas de producción globales que definen nuestro mundo hoy en día. Entonces, llegamos al punto crucial: entender cómo interactúan estos nodos y estas redes para crear el paisaje económico que vemos. Porque no son dos cosas separadas, ¿eh? Son en realidad dos caras de la misma moneda. Hay una cita de Michael Storper que lo clava. El estatus de la región es, ahora, un sitio de importantes acervos de activos relacionales. Lo que nos está diciendo es que hoy, la ventaja competitiva de una región, de un nodo, depende muchísimo más de sus activos internos, de esos intangibles, que solamente de tener buena infraestructura. Y así es como la globalización crea una tensión súper interesante. Por un lado, vemos una descentralización tremenda. La actividad económica se reparte por todo el planeta, a través de las redes. Pero, a la vez, vemos una centralización brutal, con el poder y la innovación concentrándose en unos pocos nodos urbanos que son increíblemente dinámicos. Todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta clave para el futuro. ¿De qué depende más el éxito de una región? ¿De sus fortalezas internas? ¿De esos activos relacionales que la hacen única? ¿O de la calidad de sus conexiones con el resto del mundo? Quizá, y solo quizá, la verdadera respuesta no esté en elegir una u otra, sino en encontrar el equilibrio perfecto entre las dos. Gracias por habernos acompañado en este análisis.